Seguidamente estamos, y agradeciendo por supuesto su amabilidad, su deferencia, el doctor Daniel Herbeta, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, docente universitario, director de Derecho Penal Criminalístico de la Universidad Nacional de Rosario. Doctor, gracias por estar. No, al contrario, Daniel, un gusto estar acá en el programa. Un gusto tenerte. En primer lugar vamos a hablar sobre un tema de muchísima actualidad que se ha dado en estos últimos tiempos en la Argentina, en relación al tema de las escuchas de los audios. Hay todo un debate ahí jurídico, si es legal, si no es legal, y me gustaría tu opinión en relación a este tema. Bueno, a ver, puntualmente puedo opinar porque primero porque es un caso o un asunto de interés público, y en segundo lugar porque obviamente no tengo ninguna posibilidad de intervenir como juez. Claro. De modo que en ese sentido tengo una amplia libertad de expresión porque lo garantizan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y verdaderamente la decisión o la resolución del juez estableciendo una suerte de bozal judicial me sorprendió, como le sorprendió a tantos otros especialistas, porque hay un derecho sistémico que es fundamental, de naturaleza constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión, que tiene distintas facetas. No solo el deber de información que tienen los periodistas, sino el derecho que tiene la ciudadanía, fundamentalmente, de ser informado, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público. Claro. Es un derecho que es un pilar básico del funcionamiento democrático y como tal tiene una sobreprotección. Desde 1853, desde la Constitución Nacional del 53, ni que hablar después de la ratificación de los pactos internacionales con jerarquía constitucional, es tal la sobreprotección que tiene la libertad de expresión que prácticamente se prohíbe toda censura previa. Si se trata de un asunto de interés público, no hay censura previa, puede haber responsabilidad ulterior, ¿me explico? Por parte del periodista. Pero nunca puede restringirse anticipadamente ese derecho, y en ese sentido no solo hay una protección normativa constitucional, sino que es uniforme la jurisprudencia de la Corte Nacional y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que incluso en el caso puntual, yo comentaba apenas ocurrió esta situación, que además por el tipo de cautelar que despachó el juez, que no tenía una persona determinada, porque libra la cautelar prohibiendo escuchar audios que no se saben cuándo se grabaron ni dónde se grabaron. Claro. Dice audios entre tal fecha y tal fecha. Sí. ¿Cómo un periodista puede saber cuándo fueron esos audios grabados? Además, el periodista debe preservar la fuente de información. Pero le dirige un oficio al ENACOM, que no tiene ninguna competencia, de modo que en aquel momento me llamó la atención, porque yo, si hubiese sido periodista, los hubiese pasado. Claro. ¿Por qué? Porque no existía ninguna prohibición dirigida directamente al periodista. Y la eventual consecuencia de violar una orden judicial, una desobediencia judicial, solamente se da cuando la orden judicial está dirigida a persona determinada completamente identificada. Claro. Es decir, que mientras no haya un mandato dirigido a Daniel Herbeta para que se abstenga de hacer tal cosa, Daniel Herbeta puede hacerlo porque no tiene ninguna prohibición, porque nunca fue notificado. A ver, nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedente, que es una revolución informática y también comunicacional. Como todo instrumento, porque no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, usted un sartén lo puede usar para hacer tostadas muy ricas, o puede al sartén ponerlo bien caliente y quemarle los dedos a una persona. Sí. Entonces, como todo instrumento, obviamente necesita de una regulación, porque la inteligencia artificial nos permite muchísimas cosas positivas, pero también puede ser mal usada. Hoy esta revolución tecnológica ha logrado avances enormes en materia de ciencia, en materia de medicina, en todos los sentidos. La revolución tecnológica prácticamente ha contribuido a un montón de efectos positivos para mejorar la calidad de vida de las sociedades, pero también ha producido dos fenómenos muy graves, negativos, que en primer lugar, uno es un fenómeno de la capacidad
de destrucción masiva que la tecnología ha generado. Hay países que no tienen cloacas, pero tienen misiles. Hay potencias que tocan un botón y desaparece el planeta Tierra. Y por otro lado, y aquí viene el tema, el fenómeno, el enorme poder de manipulación psicológica de la opinión, que mal usado se puede utilizar o hacer a partir de todo esto que yo llamo el ecosistema mediático paralelo, que está compuesto por redes sociales, inteligencia artificial, por internet, bueno, y por todas las cosas feas que vienen atrás, como las noticias falsas, las falsas noticias, la posverdad, que no es ni más ni menos que una mentira emotiva, porque la posverdad, ¿qué significa? Algo que no tiene correlato en los hechos, pero que yo quiero creer. Claro. Y entonces el algoritmo se aprovecha de esa creencia para generar una convicción. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Hay que, estas herramientas, regularlas. En Europa están muy reguladas. Hay que aprovecharlas en toda su potencialidad y tratar de neutralizar sus efectos nocivos. ¿Por qué? Porque, cuidado que el dilema global es algoritmo versus democracia. Mejor de lo que venía siendo, bueno, después cada uno tiene sus opiniones, tal vez uno puede tener disensos, digamos, con algunas cuestiones puntuales. Hay 2 o 3 cosas que quiero señalar. Muy importante, porque se habilitó la posibilidad de que, digamos, se habilitó a nivel constitucional la posibilidad de poder empezar a romper con estas estructuras rígidas judiciales, como es la estructura de juzgado. Hay una referencia que va a pasar inadvertida, pero que nosotros incluso la habíamos propuesta, que es la referencia a los tribunales de revisión, no cámaras de apelación, y a los colegios de jueces, lo cual permite flexibilizar la estructura judicial, que es algo fundamental, porque tenemos una estructura judicial que es de la época de la colonia. Claro. Se avanzó mucho con el tema del jurado popular, porque se habla de jurado popular clásico, de modo que queda claro de ahora en adelante de que el jurado popular es solo el jurado integrado por ciudadanos. La legislatura no va a poder establecer una forma combinada de jurado popular entre ciudadanos y jueces técnicos, que es la negación del jurado, y además se estableció la posibilidad de propender al juicio por jurados populares y al juicio oral y público en materia no penal, es decir, problemas de libertad de expresión, de discriminación, problemas masivos de consumo. Lo regulará una ley, pero es algo muy importante porque permite la participación ciudadana en un poder monopolizado exclusivamente por abogados.